nosotros empezar a discutir, para empezar a intercambiar ideas, desde luego en los distintos foros que tenemos en nuestra universidad, al interior de los foros docentes. Ya se ha abierto un debate, se ha instalado un debate en relación al impuesto al salario, y para debatir nosotros consideramos que tenemos que tener información mínima para luego poder intercambiar ideas. Desde nuestro gremio ya hemos manifestado, no solo la comisión directiva, sino las distintas asambleas que hemos realizado con los afiliados. Bueno, hemos manifestado la idea y la postura que tenemos, ¿no? En relación a considerar que el salario no debe tributar ganancias, que el salario no es ganancia, por lo tanto no debemos pagar el impuesto. Pero bueno, la convocatoria es para debatir sobre el tema, y tenemos un especialista que tenemos el gusto de tenerlo acá con nosotros, que es Pablo Ruiz, quien ha aceptado muy amablemente nuestra invitación y bien establecimos el contacto. Y bueno, me pidió, él tiene una trayectoria muy importante, pero me pidió que diga 2 o 3 cosas, así que voy a respetar esto que él me pidió y ya lo dejo con ustedes. Juan Pablo Ruiz viene de la ciudad de Córdoba, tiene 42 años, es abogado, egresado de la Universidad Cordobesa. Es uno de los abogados de nuestra Federación Volante Histórica y se dedica especialmente a asesorar a los gremios y más que nada tiene una trayectoria en participar en los gremios docentes de las universidades nacionales. Es autor del libro El salario no es ganancia, que lo escribió y lo publicó en agosto de 2012. Es un libro que está agotado, que se hicieron 3 ediciones del libro, pero se agotó, y hoy nos comentaba que próximamente va a salir otra edición, tal vez la semana próxima, así que también después, si alguien, podemos ver cómo hacemos para que después nos mande sus libros que van a estar disponibles la semana que viene o un poquito más adelante. Bueno, él no voy a decir de qué trata el libro porque lo va a comentar él, y ha dado distintas conferencias ante numerosos sindicatos y organizaciones gremiales como la Central de Trabajadores Argentinos, Docentes Universitarios, la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, el Sindicato de Camioneros de Misiones, la Asociación de Trabajadores de la FIP, Sindicato de Trabajadores Petroleros, entre otros. Bueno, los dejo con Pablo, y a quien le damos la bienvenida y le agradecemos mucho por estar con nosotros. Bueno, buenas tardes, gracias por la presentación. A mí me han dicho que era otro país, San Luis, pero me parece que hay otro clima. Bueno, ahí ya una compañera recién me saludaba porque me escucha cuando me entrevista en Radio Cadena 3, ¿no? Esta cosa, digamos, ¿no? Que los trabajadores de nuestro país tengan, se le plantea un paro nacional por un impuesto, digamos, como movilizador, hace que introduzcamos necesariamente en un debate que es técnico, que es jurídico, que es político y que hace también un nuevo país, que no es solo el impuesto de las ganancias, sino que es también el sistema tributario argentino, ¿no? Yo, por ahí con el debate que se dio en torno al paro, noto, digamos, que las partes no quieren discutir el sistema tributario, ¿no? El gobierno responde con una chicana, se le contesta con una chicana, y me parece que no es la forma de resolver un problema. Lo primero que hay que reconocer es que genera el impuesto de ganancia una tensión en el mundo del trabajo, que es variable, no ha sido todos los años igual, pero que esa tensión afecta a la producción, afecta a la prestación de servicios y genera, digamos, respuestas en la sociedad que muchas veces no son correctas, no son las que uno espera. Y me parece que dar un debate inteligente tiene que ver con tratar de profundizar en las causas del problema y ponerlo en un marco general para tratar de encontrar respuestas colectivas que sirvan de norte para el progreso del conjunto de la sociedad, ¿no? O sea, discutir impuestos siempre es algo que no es simpático, digamos, porque los impuestos tienen que ver en un compromiso social de la forma que se sostiene el Estado, pero digamos, también puede ser un pretexto para poder discutir un sistema tributario que aporte a la sociedad justa, ¿no? Ese sería el objeto. ¿Sí? El objetivo
objetivo de este debate. Lo primero que hay que decir es que el impuesto de ganancias sobre los trabajadores es un hecho nuevo de la realidad sindical, porque de 2006 en adelante, o sea, hace relativamente poco, ha ido creciendo, abarcando y absorbiendo cada vez más trabajadores. No significa que la ley no exista con anterioridad. La ley de impuesto de ganancias, tal cual la conocemos hoy en toda su sistémica jurídica, es una ley que fue enviada por Perón en su tercer gobierno en el año 73, que fue aprobado gracias a un debate muy profundo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Yo tuve la oportunidad de leer las versiones cartográficas de dichos debates. Digamos, era otra sociedad y eran otros diputados. Realmente, cada posición era una clase de derecho tributario en ese momento, y que vino a reemplazar una ley que viene de la del 30, que es la ley de impuesto a los réditos, que tiene el mismo hecho imponible, pero que tiene un procedimiento determinado, quién paga y cuánto paga, que la ley de impuestos de ganancias vino a modificar para modernizar. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a empezar a hablar en criollo. La ley de impuestos de rédito tenía como objeto grabar una parte de la rentabilidad y las ganancias de la empresa. ¿Sí? ¿Qué sucedía? ¿Qué sucedió? ¿No? El modelo fordista, que fue el que industrializó el país, ese modelo de organización social incluido en el fordismo, el peronismo fue su expresión política, industrializó el país desde la década del 30 hasta el 55. Utilizó esa herramienta impositiva para casualmente participar, que el Estado participe mediante este impuesto en la rentabilidad de la empresa. ¿Sí? ¿Qué práctica tenían las empresas? Las empresas hacían figuras de sus dueños y accionistas de estas sociedades comerciales como directivos y les disfrazaban una relación laboral y les pagaban salarios. Y esos salarios eran altísimos, eran los no pensionados. Entonces era una forma de, cuando el Estado iba a cobrar sobre el balance de la empresa, con el impuesto a los réditos, se encontraba que las utilidades eran muy pocas porque se había gastado demasiado en salario de los ejecutivos. Entonces, mediante una maniobra que no era ilegal, cuando no es ilegal, no se llama evasión, se llama deducción. Mediante una deducción impositiva, las empresas hacían figurar sus dueños y accionistas como empleados directivos, les pagaban sueldos por fuera de convenir, una forma de reparto de utilidades y de esquivar contablemente la presión del impuesto de ganancias. ¿Sí? Entonces, para evitar esa maniobra, tenemos en cuenta que la ley de impuestos de rédito, la ley de impuestos de ganancias va por el 35% de las ganancias de la empresa. La ley de impuestos de rédito lo lleva por el 30%. En los años 50 hubo un fallo de la Corte que decía que más del 33% de la ley era expropiatorio, digamos, un impuesto. Entonces Perón en el 73, como una forma de mojar de la oreja de esa Corte Suprema Conservadora, dice la ley de impuestos a la ganancia del 35% en el 73. Digamos. Y todo el debate del año 73 se centra en tres ejes. Las empresas deben pagar más impuestos porque obtienen su rentabilidad del trabajo argentino, de los recursos argentinos y de la seguridad jurídica de este país. El segundo elemento es, deben pagar el 35% porque son quienes tienen mayor manifestación de capacidad contributiva. Y lo tercero era, la cuarta categoría es para alcanzar a los directivos y para evitar esta maniobra elusiva. Y como mecanismo para no alcanzar a los trabajadores, se establecen las escalas y las deducciones que en la misma ley establece que deben ser actualizados anualmente. O sea, ese fue el debate del año 73. Y así regió. La ley de impuesto a la ganancia es la ley más progresiva, la ley impositiva más progresiva que tiene nuestro sistema tributario. Era hasta la implementación de este gobierno la mejor ley. Como resultado recaudatorio, el 75% de los ingresos que obtenía el Estado era sobre sociedades jurídicas en la aplicación de esta ley. Y en la actualidad y el 25% de la cuarta categoría. Hoy en la actualidad es al revés. Se invirtió, o sea, hoy la ley de impuesto a la ganancia recauda más sobre la cuarta categoría, que eran lo que estaba destinado a los directivos de las empresas, a las personas
físicas y recaudan muy poco proporcionalmente de las personas públicas. Pero la ley es la misma. Entonces, bueno, primero, hecho nuevo de la clase trabajadora, una ley del año 73, que a partir del 2006 empezó a aumentar la tributación, que tuvo un pico de trabajadores alcanzado de 2.700.000 en el año 2012, después del decreto que del 2013 que baja a 15.000 pesos, sube a 15.000 pesos mínimo disponible, baja la cantidad de trabajadores alcanzados a 1.100.000. Digamos que el gobierno dice, la FIP dice que son entre el 10 y el 12% de trabajadores registrados, y si los cuenta los trabajadores no registrados, con lo cual baja al 8%. Yo no, digamos, no creo en la estadística del Estado en este momento, por lo tanto, no me quiero encerrar en esa cifra. No vamos a tomar lo que dice la FIP en el sentido de cuántos son quienes tributan este impuesto. Y la masa de recaudación sobre este impuesto ha ido aumentando en el peso específico de lo que recauda el Estado. ¿Sí? Entonces, el resultado de la política es aumenta la que se tributa por cuarta categoría, no obstante que disminuya la mitad la cantidad de trabajadores alcanzados, se mantiene lo recaudado y aumenta, con lo cual los que quedaron atrapados después del 2013 están pagando el doble. ¿Se entiende? Hoy casi el 70%, el 68% de los trabajadores pagan las cargas más altas. Y ahora después vamos a ver un cuadro. Pero este es el panorama general. ¿Sí? Esta situación llegó a ser un debate político y sindical con el último paro. Y ahora voy a exponer brevemente las características del impuesto. ¿Sí? Para entender el impuesto hay que remontarse a la teoría económica, que en la teoría económica clásica, y algo que es unánime en todas las ciencias económicas de las distintas escuelas, se divide a la actividad económica. Dice la ciencia económica que para que haya generación de riqueza tiene que haber una combinación de tres factores de producción, que son tierra, trabajo y capital. Si falta alguno de estos tres factores, no puede haber actividad económica. ¿Sí? Esto fue la base del análisis de Ricardo, de Marx, de Smith. De hecho, la escuela de Chicago incorpora un cuarto factor que se llama el empresario. Ya es muy neoliberal, no es aceptado unánimemente, muy discutido ese cuarto factor. Y a cada factor se le atribuye un precio. ¿Sí? Al precio de la tierra se lo denomina renta, el costo de tierra, de ahí la palabra arrendatario. ¿Sí? Al costo de trabajo se lo denomina salario, ese trabajo es trabajo humano en relación de dependencia. Y el costo del capital se lo denomina ganancia, interés o beneficio. Fíjense que de los tres factores, el único que implica un esfuerzo humano, es un pago por un esfuerzo humano, es el trabajo. Y como el arrendatario ya lo decía en el siglo XIX, la misma Iglesia Católica decía que el arrendatario es el más parasitario de los actores económicos, porque el Estado le reconoce un derecho de propiedad y por ese reconocimiento legal el alquiler cobra un ingreso, obtiene una renta, pero él no trabaja, no realiza ninguna empresa. Y agrega que ese origen puede ser una herencia, por ejemplo, digamos, los altos costos de la tierra dieron lugar en el siglo XIX en Europa las primeras rebeliones campesinas, digamos, casualmente por lo parasitario de tierra. Eso tiene que ver incluso con el sistema más feudal de la organización económica previo al capitalismo, por eso hubo una reacción muy fuerte a este tipo. Pero no obstante eso, la renta, el precio de tierra de los recursos naturales que se utilizan para producir, es un elemento importantísimo en la actividad económica y que es uno de los factores de producción. El capital, que es trabajo acumulado, que es propiedad de un sector de la sociedad, es esa riqueza acumulada que se invierte, que se le somete a un riesgo empresarial, obtiene como precio un interés, una ganancia o una beneficio. Cuando vamos al banco y pedimos un crédito, el precio de ese capital que pedimos prestado es el interés que tenemos que pagar al valor del banco. ¿Sí? El banco corre un riesgo prestándonos la plata, porque que no se la devolvamos,
De ahí surge la ganancia, el interés o el mérito. Y por último, el trabajo en relación de dependencia, que sí hay una actividad humana, porque una persona se somete a las órdenes de otra, pone su esfuerzo y su salud a disposición de otro ser humano que lo emplea, y al cambio de ese esfuerzo, de esa fuerza de trabajo, se le paga el salario. El salario es el precio de la fuerza de trabajo. ¿Sí? ¿Por qué me voy a esto? Porque casualmente la ley de contra la ganancia toma esta distinción. Cuando distribuye la categoría, dice: primera categoría, rentas de la tierra; segunda categoría, renta de la sociedad de capital; y tercera categoría, hay una cosa intermedia entre lo que se llaman las sociedades comerciales de las acciones. Pero toma esta distinción, y la cuarta categoría no menciona la palabra salario, sino que dice las ganancias obtenidas por el trabajo personal. ¿Sí? Y ahora vamos a ver por qué lo así. Pero lo que quiero decir es que la ley de contra la ganancia recepta estas categorías de ciencia económica, de ciencia política, las recepta y estructura el sistema impositivo. ¿Sí? Esto es muy importante a la hora de discutir el sistema tributario. Ya lo veremos, vamos a ver. ¿Cómo recepta la Constitución esta triple distinción de los factores productivos? Fíjense que la Constitución, cuando menciona el salario en el artículo 14 bis, dice: salario mínimo vital y móvil, igual retribución por igual tarea y remuneración justa. La ley de contrato de trabajo agrega otro término que es sueldo. ¿Sí? El salario, que es el precio de la fuerza de trabajo, como decíamos recién, tiene todo un sistema jurídico que lo protege, producto del constitucionalismo social, producto de las luchas obreras y populares del siglo XIX, receptada en el movimiento del constitucionalismo social que tiene su origen en México, en la Constitución de Weimar en Alemania, y que tiene como principales inspiradores la idea del socialismo y a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, a través de una encíclica que es de 1893, miren, no estamos remontando, que es la Rerum Novarum, ¿sí? Que plantea la protección no del trabajador únicamente, sino del salario, y le da al salario una finalidad superior, cual es el desarrollo individual del trabajador y de su familia. Esto es receptado por las leyes en Europa. Primero, les comento como anécdota, es muy bueno que acá nace el derecho de trabajo. En el Tratado de Paz de Versalles, de finales de la Primera Guerra Mundial, en 1917, en un artículo del Tratado de Paz, dice: el trabajo humano en relación de dependencia jamás será considerado una mercancía. O sea, se saca del derecho civil a la relación laboral y se le da un régimen jurídico propio que pone al ser humano en el centro del lugar y la protección del ser humano, y donde el salario pasa a tener una protección. Por eso, el artículo 4 de la Ley contra el Trabajo dice que el trabajo humano es para la realización del ser humano en sí mismo. Por eso el salario es inembargable, solo es embargable en una parte, ¿no? Si uno gana un salario mínimo vital y móvil, no es embargable. Si gana 2, es un 10%, hasta 3, que llega a un 20% como tope máximo. Fíjense, el derecho a propiedad de un acreedor cede ante el conjunto de leyes que protegen el salario. ¿Sí? Y la Constitución nuestra, en el artículo 14 bis, que es donde se recepta, en la Constitución del 57, ya se había receptado antes del 49, que fue derogada por la dictadura militar del 55, recepta este constitucionalismo social y dice: el trabajo en todas sus formas gozará de la protección de la ley social. Y el artículo 14 bis se inicia declarando la protección del trabajo. ¿Sí? Y cuando habla del salario, establece el salario mínimo, o sea, la fuerza de trabajo no puede valer menos que esto, debe haber una igualdad, no puede haber discriminación, y debe ser justo. En el concepto justo de la incorporación de la justicia social, etc. Y no se queda ahí el artículo 14 bis. El artículo 14 bis dice en otro párrafo que los trabajadores tendrán derecho a la participación en las ganancias de la empresa. Claramente, para la ciencia económica y para la ciencia jurídica, salario y ganancia no son lo mismo, porque uno es el precio de la fuerza de trabajo y el otro es el precio de la rentabilidad del capital. ¿Sí? En uno hay una dignidad humana que te protege y en el otro hay un ánimo de lucro. ¿Se entiende?
el trabajo, el trabajador vende su fuerza de trabajo para subsistir y para brindarle un nivel de vida digno a su familia, mientras que el capitalista invierte su capital con un ánimo de lucro. Esa diferente naturaleza política es la que receta la Constitución y la que receta incluso la ley de impuestos grandes. Por eso la consigna del salario de la ganancia, la consigna del siglo XIX, yo la puse en el libro, pero siempre lo aclaro porque la gente dice, qué buena consigna, y dice, no, fue una copia. En los orígenes del movimiento obrero existe esta consigna. ¿Por qué? Porque en las viejas fábricas de Manchester, los capitalistas querían hacer jugar el precio de la fuerza de trabajo en la ley de la oferta y la demanda. Como había muchos desocupados porque eran expulsados de las tierras, los campesinos iban a los suburbios de las ciudades a vivir hacinados, claro, ante tanta oferta, el precio de la fuerza de trabajo bajaba. Entonces, una de las primeras consignas del movimiento obrero era: el salario no es ganancia, o sea, no sometan el salario a la ley de la oferta y la demanda, porque de esa manera están poniendo el precio de la fuerza de trabajo por debajo de su nivel de subsistencia. Y ahí surge el trabajo infantil y la lucha por la jornada de 8 horas, la lucha contra el trabajo infantil, etc. O sea, el origen de la clase trabajadora a nivel mundial tiene que ver con la diferenciación del salario respecto de la ganancia del capital. Es decir, y eso es lo que receta la Iglesia Católica. Dice, no, si nosotros seguimos por este camino, vamos a destruir la civilización. En ese marco Marx escribe Capital. En ese marco surge el movimiento comunista internacional del siglo XIX, etc. Estamos hablando entre 1850, 1848 y 1900, donde surgen estas consignas. En 1848 es la Comuna de París, que es la primera sublevación obrera que toma el control de una de las principales ciudades industriales del mundo en ese momento, que es París. Y que después, mediante una guerra civil de pocos días, es aplastada y todos sus dirigentes obreros fueron fusilados. ¿Sí? Entonces, lo que gastaste en cónyuge, hijo, intereses de hipotecario, se descuenta. Yo gané 100 en todo el año, voy a descontar primero 17% de seguridad social, los aportes de seguridad social, me quedan 83. De eso, de mínimo imponible de deducción, en vez de contar 13, me quedan 70. Esos 70 los clasifico en una escala, que es la del artículo 90, y ahí esa escala me va a determinar si llego, paso el piso, voy a pagar, y me va a decir cuánto. Porque es una escala de doble variación. ¿Sí? Entonces, ese procedimiento va a tener quién paga y cuánto paga, casualmente está hecho para no alcanzar el trabajo. ¿Por qué? Porque establecen ese procedimiento en el artículo 25, que está, dice la ley de impuesto de ganancia. Bueno, tanto las escalas del artículo 90 como las deducciones del artículo 23 serán actualizables anualmente, de acuerdo al índice de precios por mayor que elabora el INDEC. Fíjense el índice de precios por mayor, ni siquiera se utiliza el índice de precios del consumidor, que caracteriza al trabajador. Es su patrón de consumo, consumidor final, al trabajo se le tendría que tener el índice de precio al consumidor. Sin embargo, la ley establece que el precio por mayor no está dirigida a cobrarle a quienes no son trabajadores. Se aplica el índice propio de la empresa, que es el índice de precio por mayor. Repasando, ganancia total menos deducciones, se clasifica en la escala, se obtiene la ganancia neta sujeta a impuestos, se clasifica en la escala y ahí se determina cuánto se paga el impuesto. Y eso la AFIP, eso todo lo hacen una vez al año. Se presenta el declaración jurada y se deposita el dinero. Menos de los trabajadores de la dependencia, porque la AFIP tiene un algoritmo que va calculando a medida que se va limpiando los recibos de sueldo, y por eso el impuesto es mucho más duro en los aguinaldos y a fin de año, porque a fin de año la AFIP ya calcula en qué escala te va a poner y cuánto va a tener que pagar. Entonces siempre a fin de año empieza el criterio con el impuesto de ganancia, porque la AFIP se acercó y ahí dio la baja. ¿Sí? Entonces, ¿qué le pasa? Dentro de este procedimiento está el artículo 25 que está vigente y que es, bueno, estas son las deducciones que permite la ley, son solamente estas, dice el artículo 17, solamente estas deducciones, se pueden agregar otras. Ahí está chiquita, es una copia de la página de la AFIP, es cónyuge, hijo, ¿no? Y se clasifica en esta escala que era del artículo 90, que muchos que pagan ganancias también conocen.
¿Sí? El artículo 25 que establece la actualización anual. ¿Y qué ha hecho el Estado? No cumple el artículo 25. Por eso el 2006 incorpora el trabajador. Entonces se viola el procedimiento para terminar el pago de paga. ¿Por qué no cumple? Porque no lo actualizan anualmente. ¿En qué se ampara el Estado? No, en otra ley. En la ley de convertibilidad de caballo. Que usted diga, no, esa ley fue derogada porque ya un dólar no igual a un peso. Bueno, no derogaron toda la ley. El artículo 39 de esa ley, que impide indexación de los impuestos, el Estado se ampara en esa ley. Una ley que incluso fue declarada inconstitucional por la Corte en el fallo Candy. Pero los trabajadores todavía tienen un fallo en la Corte que le dé igualdad jurídica respecto a la empresa. Entonces, miren, el retraso en el mínimo no imponible de la deducción del artículo 23 es del 58,1%. No es tanto, porque con la última actualización del ISO 15.000 fue muy importante, quitó mucha presión, de hecho sacó 1,5 millones de trabajadores. Pero con las escalas, el atraso es del 743%. ¿Por qué? Porque hace 15 años no se toca. 15 años que no se toca. O sea, hace 15 años que las escalas no tienen ajuste por inflación. Entonces, para la AFIP, cada aumento salarial es un aumento de riqueza. O sea, yo obtengo de un año a otro, en una paridad del 30% de aumento, para la AFIP soy 30% más rico. ¿Por qué? Porque no me descuenta la inflación. ¿Sí? Y eso hace que año a año se incorporen más trabajadores al impuesto. ¿Sí? O sea, la omisión antijurídica del Estado hace que el Estado recaude más. O sea, el Estado viola la ley y gracias a la violación recauda más. ¿Sí? Yo me acuerdo que estudiaba en la facultad, había un caso que sí me gustó que se llamaba Rick Zampal, del deporte de Estados Unidos, que era del nieto apurado, del hijo apurado, porque era un hijo de un multimillonario en Estados Unidos que estaba. El padre no se moría, quería heredar el pibe, el padre medio longevo, entonces un día le mata, no sé, 3 tiros en el pecho, lo mata. Y el tipo era joven, después, son 10 años de prisión, poco la fiesta que todo iba a poner la fianza. Y zafar, hizo el cálculo y se ve que le cogió a eso. Y fue y lo mató. Entonces mató después el abogado, le dio un poder, y el abogado se presentó en la sucesión. Dijo, bueno, vamos a hacer la sucesión, soy el único heredero, ven. Entonces, la Corte Suprema es único, cuando agarra ese caso, todo el caso, no. Si esto es. Claro, la ley de familia no decía que el hijo que matara al padre no decía eso. Entonces la ley dice, la Corte dijo, saca un principio que dice, nadie se puede beneficiar de su propio activismo. Porque si lo permitiéramos, estaríamos convalidando la destrucción de la pirámide de valores que arman los sistemas jurídicos. Entonces lo sacó de la herencia y el Estado se quedó con el. O sea, ¿por qué? Porque no podía obtener ese joven que había asesinado a su padre de beneficios por el crimen. Pues el Estado argentino viola la ley. O sea, comete un acto ilícito y obtiene un beneficio, que es recauda más. Bueno, estaríamos incluso, digo, esa es la gravedad de un Estado que incumple la ley. Digamos, pone en riesgo todo el sistema jurídico. Esto de que nadie cree en la justicia, tiene la base de estas cosas. Por eso lo cito el caso de Rick Zampal, que es muy importante a la hora de dar la racionalidad de ley. Si no, con garantía de leyes, si no este país que hacer una ley en 15 días, si no se aplican estos principios de interpretación, todo se inunda. Yo me tomé el atrevimiento de actualizar la escala de acuerdo a lo que decía la ley, aplicando la institución por mayor, no la institución por superior. Fíjense, esta es la escala actual, ven que arranca en 10.000 pesos, en el 2000 eran $10.000, 10.000 pesos, porque estaba vigente la ley de convertibilidad. ¿Cuántos son $10.000 ahora? Nadie sabe. El blue, el turista. Bueno, nadie sabe. Pero por lo menos no son $10.000 pesos, estamos seguros de que no. Si alguien dice que son $10.000 pesos, le compra $10.000 ahora cuando terminamos el mensaje.
yo lo hubiera actualizado, si el Estado hubiera actualizado la escala, estaría la primera escala en 73.517 pesos. Volvemos al ejemplo. Yo gano 300.000 pesos anual. Le resto las deducciones, resto más los aportes jubilatorios, de la seguridad social, me quedan 120.000 pesos de ganancia neta subjetiva. Voy a la escala actual y pago por 120.000 pesos 28.500 pesos al año. Se lo divide en 12 y está lo que se descuenta. ¿Sí? Si yo hubiera actualizado la escala, yo pagaría 6.617 pesos de impuestos. O sea, la diferencia son 22 pesos. Eso es lo que está robando. Acá pagan ganancia, todos están haciendo la cuenta. Nada. Entonces, el artículo 25 está vigente, no es un invento mío, una de las cosas que me dijeron al principio, vos tenés realmente, ¿no? Esta es una de las razones, no solo es el salario, no encaja en el hecho imponible, sino que además el Estado viola la aplicación. ¿Sí? Entonces, bueno, pero entonces vos defendés que los trabajadores que pagan no paguen nada, porque no. Ya entramos al debate del sistema tributario. En el mundo existe una ley de impuestos de ingresos. En nuestro país no. Existe una ley de impuestos de ingresos que casualmente tiene una lógica jurídica muy diferente de la ley de impuestos de ingresos que pueden tener otros países. Como por ejemplo, se ponen como ejemplo, Alemania, Suecia, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque yo soy un trabajador de la ciudadanía, compro los materiales para hacer mi casa, porque hago yo con mi esfuerzo. Yo sobre los materiales pago el 21% de IVA, pues no los puedo desgravar arriba de ningún lado, como hacen los empresarios. Y no lo puedo descontar ganancia, porque para la cuarta categoría no existe la amortización de capital, que existe para la tercera, la segunda y la primera, que casualmente son renta del suelo, renta de las empresas y renta del sector comercial. O sea, una ley de impuesto de ingresos tendría que, por ejemplo, incorporarlo al artículo 117 del Código de Trabajo, que dice que el salario sirve para la educación, el vestimenta, el esparcimiento, la vida digna, la vivienda. Entonces, si yo soy trabajador, gano 1 millón de pesos, trabajo muy calificado, soy piloto de aerolínea, gano 100.000 pesos por mes, está bien que pago impuestos de ingreso. Y yo poder deducir como piloto la educación de mis hijos, el alquiler de mi vivienda o la construcción de mi vivienda, etcétera, etcétera. Y sí, sobre ese porcentaje aplicarse una escala progresiva, eso sí. Ahora, eso no existe en nuestro país. Hay un montón de trabajadores que pagan este impuesto que no tienen salario. Nosotros presentamos con un conjunto de abogados en Buenos Aires una demanda de impuesto laboral. Y un trabajador de Córdoba, de la ciudad de Anfunes, jerárquico de gas. Este compañero cobra 18.700 pesos bolsillo. Él hace 5 años pagaba 0,58 sueldos de impuestos de ganancia. O sea, medio aguinaldo y un poquito más. ¿Sí? Hoy paga 2,7. O sea, paga 2 sueldos el aguinaldo y todo el dinero. Y alguien puede febrero. Y una temprana. Digamos, o sea, y todavía no le cobra el IVA, que es del 21%. Y tampoco los aportes de la seguridad social. Entonces, si hacemos la cuenta, 17 de aporte de la seguridad social, que es parte de una retracción del salario, pues no injusta, pero que no lo puedo consumir. Entonces, si yo cobraba 100, cobro 89. Le saco el 29% de IVA, ya tengo 38 de pensión. El Estado Nacional. Y si eso le sumamos entre medio y 2 salarios mensuales, tenemos una presión tributaria que supera el 40%. ¿Cuánto paga la empresa? 35%. Entonces, una de las bases del sistema tributario argentino es el principio de capacidad contributiva, el artículo 17 de la Constitución, que dice que quien más tiene, más debe pagar. ¿Por qué? Casualmente, uno de los fines del Estado es
proteger la propiedad privada. La propiedad, dice la Constitución, la propiedad privada es inviolable. Lo podemos comprobar, entran en el departamento de la roba, van a tener preso. El Estado, con todas sus herramientas, la justicia, la policía, la fuerza de seguridad. O sea, el costo de violar la propiedad es la pérdida de libertad y gracia, no es por cosa. Por eso quien más tiene más paga, porque uno de los principales roles del Estado capitalista es proteger la propiedad privada. No seamos ingenuos. Entonces, si el Estado debe montar todo un sistema para proteger la propiedad privada, es justo que quienes más propiedad privada tienen, más pagan. En nuestro país, los pobres arrancan pagando ellos el 91%. Aquel que recibe la asignación, aquella madre que recibe la asignación por un hijo, aquel compañero que recibe un subsidio de su educación, los pibes que no trabajan en streaming que reciben el plan progresar, todos arrancan poniendo un 21%. Porque van al súper, van al kiosco, compran lo que quieran y el Estado se lleva el 21%. En el primer mundo, como hay igual, vean, Canadá 5, Suecia 6% de IVA. España ahora, hay todo un movimiento de los trabajadores, de los sectores progresistas, porque Rajoy devuelve el 21% de IVA. Toma como ejemplo la Argentina. Es el IVA más alto del mundo. Los alemanes, que es un pueblo, es un país que tiene un IVA muy alto, es una excepción en el mundo desarrollado, que tiene una historia también particular porque ese impuesto se puso para reconstruir Alemania. Es del 20%. Nosotros no tuvimos, a nosotros no nos destruyeron, que nosotros cobramos el 21%. Pero es el único país que tiene un IVA alto en el mundo desarrollado, es Alemania. Estados Unidos tiene entre el 5 y el 7, Canadá el 5, Suecia el 6. Bueno, ahora España se incorporó al lote de IVA más alto del mundo. Y eso le ganamos la final del mundo a los alemanes. Nosotros le ganamos por puntos de el IVA. Y esto nos lleva a otro debate, que es el tema del sistema tributario, ¿no? ¿Quién más tiene más paga? Entonces, les tiro algunas otras cosas que hemos sacado un informe que quiero mostrar algunos resultados. Este cuadro muestra la composición de los impuestos. Fíjense que lo naranja, que no es SIORI, sino que el impuesto de las ganancias, cómo fue aumentando en el peso de la recaudación. ¿Sí? Les quiero mostrar un cuadro que muestra, digamos, ya en el discurso político, el doble discurso, porque esto lo elaboramos con la CTA hace un mes, con Julio Gamina. Un cuadro acá muestra la evolución de la inflación. Esto resalta la justificación. Fíjense, el mínimo imponible en 2001 era 100, como base 100, es 6,93 en 2013. Los salarios aumentaron, se recuperaron por encima de la inflación en la década. Sin embargo, siempre está por debajo de la inflación, que es 8,50. ¿Sí? Eso hace que más trabajadores se incorporen. Lo que quiero mostrar es que las escalas del artículo 90, que hace que la ley universal de escala paga porcentualmente más, provoca una distorsión que es esta. Fíjense, en el año 2003, la mayoría de los trabajadores pagaban la primera escala, o sea, hasta 10.000 pesos, que es el 7% de la inflación. Y muy pocos trabajadores, el 5%, pagaban la escala más alta, que tiene el 35%. O sea que tenían una ganancia de de impuestos de más de 120.000 pesos. Fíjense lo que es ahora. Fíjense la distorsión que provoca. Eso tiene que ser una línea constante si se hubiera ajustado la inflación. Y el coste tiene que ser líneas horizontales de los colores, y eso es la omisión jurídica del Estado a la hora de aplicar el impuesto de ganancias. Lo que sucedió desde la dictadura, recordemos, digamos, que la dictadura es una de las primeras medidas de Martínez de Oz, que es derogar el impuesto de la herencia, porque justo iba a cobrar la herencia multimillonaria de su familia.
En nuestro país la dictadura fue conformando un sistema impositivo que fue reemplazando la presión tributaria sobre los sectores más ricos y concentrados con el aumento de los impuestos de masas, que son el IVA. Entonces los tipos achicaban la presión tributaria sobre los más ricos y cubrían ese rojo aumentando el IVA. Eso hicieron con el impuesto a la herencia. Martínez dio la dictadura, deroga la ley de impuesto a la herencia y ¿cómo hace? Y pega un salto del IVA. Aumenta el IVA. Con eso cubre. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Todas las empresas, con su capacidad de lobby en el Congreso, en el Estado, en el Ministerio, han logrado exenciones impositivas particulares, con lo cual lo recaudado del concepto de impuesto a la ganancia, que era la ley que iba a grabar, fue disminuyendo. Por eso las empresas, las sociedades jurídicas y las personas jurídicas porcentualmente fueron perdiendo terreno en la recaudación. ¿Sí? ¿Y cómo fue cubierto eso? Incorporando trabajadores. Yo llevo a los compañeros petroleros del Chubut, ¿no? Bajó el precio del petróleo. El Estado le da $3 por barril, porque bajó el precio del petróleo. Le entrega $7 a la empresa para que mantenga la producción. Y le saca a los petroleros, solo el impuesto a la ganancia, le saca 85 millones por año y le da de subsidio a las empresas del Estado cerca de 350. Multiplicó por la cantidad de barriles de producción. O sea, parte del salario de los trabajadores y los gobiernos lo destinan a subvencionar a la empresa. Digo, eso. No, los trabajadores de aerolíneas, los pilotos de aerolíneas, no los trabajadores. El año pasado, antes de la temporada, los pilotos dijeron: los pilotos ganan muy bien, ganan 70.000 pesos, y matan. Dijeron: bueno, si no nos compensan de ganancia, ahí pagan alarma. El Estado recalde, hace un acuerdo con el gremio, le dona una plata al gremio a la empresa, y la empresa le da la plata al gremio y el gremio distribuye unos bonos solidarios, 14.000 pesos por mes durante 3 meses, a los pilotos. O sea que la empresa vio esta ley de impuestos, o sea, establece mecanismos para regular la ley de impuestos. Una empresa estatal subsidiada por todos. ¿Por qué? Viola una ley impositiva con la cual se recauda parte de lo que se destina para sostener nacional. Digo, esa es una de las cosas. Todos los sectores con poder de negociación han ido, las empresas en primer lugar y ciertos sectores del mundo del trabajo han ido esquivándole, generando mecanismos para no pagar ganancia. ¿Sí? ¿Se puede? Los petroleros, ellos como fueron los primeros trabajadores que eran alcanzados por el impuesto, en el año 2006 Kirchner impulsa una ley petrolera, la 2676, que los exime del pago de ganancia a gran parte de los ítems que componen su salario. Con lo cual, cuando hoy sale la noticia, los petroleros van a acuerdo no pagan ganancia, en realidad son los únicos que tienen una ley nacional que levantar. Los petroleros por lo menos están en la legalidad. Los pilotos de la línea no, los empleados judiciales de la provincia no, los empleados judiciales de la nación tampoco. El Poder Ejecutivo, los ministros y los secretarios de Estado y toda la política de Santa Cruz tampoco, por un decreto Kirchner cuando era gobernador en el 97, se autoexime para el impuesto de la ganancia. O sea, todos los sectores del poder han ido encontrando la forma de esquivarle la presión del impuesto. Los que han llevado otra cosa en toda parte. De los gremios más chicos, más débiles. Por eso, digamos, una de las. Voy cerrando para que podamos debatir. Un sistema tributario medio tendría que crearse sobre otras bases. Primero, creo que es indispensable restituir el impuesto a la herencia. A la herencia. Porque las grandes familias más ricas del país heredan acciones de sociedad, grandes latifundios, grandes propiedades, no pagan un peso. O sea, el que percibe la herencia no realiza ningún esfuerzo. Y el Estado hace un gran esfuerzo para garantizar su derecho. No paga nada. La renta financiera es presente. La misma Presidenta de la Nación obtuvo 7 millones de pesos el año pasado por los plazos fijos que tiene. No pagó un peso de ganancia, ¿no? De ganancia, no de capital. Y así un montón de nuestros ricos de país. ¿Deberíamos bajar el IVA de los alimentos de primera necesidad? Por ejemplo. ¿Deberíamos bajar el IVA en todos?
elementos, por lo menos 5 o 6 puntos. Se debería establecer impuestos a la renta minera, que te exenta, a Chevron, a los SEDIN, que es plata que no se sabe dónde viene, el blanqueo, que puede venir el narcotráfico. Uno de los caracteres del Estado en ese bono es que no paga impuestos de ganancia. Y bueno, realmente es para no, la dictadura dejó las bases de un sistema tributario regresivo. Menem lo potenció. Y el Estado y el gobierno de Cristina Kirchner no lo tocó. No tocó nada. El IVA sigue siendo efectivo. Digo, o sea, esto que estoy discutiendo no es explotación, esto es neoliberalismo puro. Que más pagan, los que menos tienen, es neoliberalismo. Es por lo cual los trabajadores en España hoy se están sublevando en Grecia. ¿Qué es lo que le pide el Fondo Monetario Internacional a los griegos ahora que ganó un presidente que parece ser progresista? Le pide que aumente el IVA. Pide que aumente el IVA. Digamos, o sea, por eso hay que salir de la chicana. No aporta nada la presidenta cuando dice esto, que no quieren dar una parte de su sueldo para construir placas. No aporta nada. No aporta nada porque no es así. Yo ese día tuiteé el decreto 94 de Kirchner y me llamaron todos. Los que piden que trabajar una parte de su sueldo cuando pudieron se autodecidieron. Siempre que hubo cambios, todos los gobiernos populares argentinos de la historia nacional, cuando se llegaron al poder, discutieron el sistema tributario. Todos. Perón creó el IAPI, con el cual obligaba a todos los terratenientes a venderle sus granos al Estado y el Estado los vendía al Estado. De esa renta que obtenía, industrializó para él. Lo mismo hizo Irigoyen con los IPF, ¿no? O sea, crearon un sistema donde la mentalidad de la empresa estatal, sus reservas iban al Banco Central y ayudaron a salir, a armar la economía argentina. O sea, el sistema tributario es la base de una sociedad más justa. ¿No? Cualquier revolución, de cualquier país del mundo, ustedes todos van a ver que lo primero que hace el gobierno progresista y popular es tocar el sistema tributario. Y para cerrar, les cuento una cosa. Estoy leyendo un libro que se llama El Capital en el siglo XXI de Piketty, que es un economista francés muy conocido ahora. Él pone un cuadro donde dice, hace un estudio de los más ricos del mundo, de toda la Unión Europea, cuánto pagan. Entonces dice, y hay un cuadro, ¿no? En línea de tiempo. Hasta 1917, fecha de la Revolución Rusa, pagaban un 30% de su riqueza. Los ricos, el 10% más rico de toda la Unión Europea. Cuando aparece la Revolución Rusa, empiezan a subir y llegan a parar el 45. Esa es la base del Estado, con eso se financió el Estado Estado. Cuando cae el socialismo real en el 89, volvieron a pagar el 30. O sea, dice Piketty, esta es una frase que me pareció genial, el comunismo no transformó la economía tanto hacia adentro como lo hizo hacia afuera. El miedo a perderlo todo de lo rico hizo que cuando existió el comunismo no repartieran nada. El análisis del tipo es increíble, digamos, el cuadro de la tributación. O sea, 15 puntos, 50% más, o sea, ni tuvieron que. Entonces uno cuando ve ese cuadro dice, por razón está en crisis el Estado europeo, el modelo de bienestar de Europa, están en crisis, están desfinanciados, casi un poco ricos están pagando impuestos. Y ahí aparecen nuevos países fiscales, aparece China con una presión a la baja del salario, donde empieza una presión en el mundo desarrollado y los trabajadores ganan mucho, o sea, el sistema tributario es la base de la discusión del sistema democrático y de una sociedad más justa. El gobierno puede decir lo que quiera de su proyecto, pero la realidad es justa, no todo por sistema. Esto fue el mejor argumento del federalismo. No estamos hablando de lo que se le pagó a los acreedores, lo que parece, fue que se lo por cosas, no voy a tener eso, pero hacia adentro fue muy neoliberal a la hora de determinar cuánto pagan la gente, ¿sí? Dando una presión tributaria muy baja
y muy alta a los sectores medios. Y ahí